Si gustan, iniciamos con la clase de evaluación curricular y me gustaría que iniciáramos con sus participaciones. Hacemos nuestras participaciones y hacemos unos comentarios y concluimos la clase. Adelante, no sé quién le gustaría participar. ¿No? ¿Nadie? Adelante, compañera Gise. Ay, bueno, la primera lectura, bueno, la lectura, el Ajá, tema era fuente social. ajá. Nos hablaba más que nada del análisis de la sociedad o cómo funge pues esta parte, ajá, cómo infiere la sociedad en el currículo, Ujú, bueno, el currículo. Este, nos decía o nos mencionaba que para poder establecer un currículum se tenía primero que evaluar a la sociedad para que este, la educación se basara precisamente ujú. en las necesidades que se tenían como o que se tienen como una sociedad. Ok, sí. Em, Nos mencionaba que cada sociedad tiene demandas específicas acerca de lo que se espera de la escuela, Ujú, eh, y que pues por lo tanto la educación pues, tiene fines sociales ujú. y pues, va a formar parte de una determinada sociedad y va a educar para ella. Ok. Es lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Para Ujú, poder establecer un currículum en el ámbito educativo se requiere de una previa evaluación de, de la sociedad, de la cultura que que pues sí, de lo que necesita, de lo que se está presentando. ujú. Mm, mm, como ahora, ¿no? De que la sociedad, y bueno, con esto de la pandemia, tiene, dio bueno, la pandemia afectó muchas áreas Ujú, y parte de ellas también fue la parte educativa, porque muchos no estaban tal vez formados bajo el uso de nueva tecnología o la tecnología educativa que pues, permitiera este contacto con los alumnos, ¿no? ok, sí. Entonces, pues, eh, digamos, para establecer este currículo, no sé, incluso eh, se tendría que considerar todo lo que ya, todo lo que está pasando en un determinado momento, y se considera toda la historia, se considera ajá, que la sociedad, qué es lo que más requiere la sociedad tal vez en determinado momento, como ahora en la pandemia, pues se requería que se tuviera una mayor formación con respecto a la tecnología, tanto el de cómo implementarla y cómo manejarla, todos estos aspectos Ujú, para poder, pues, sí, pues llevar a cabo la educación. ujú, Por ejemplo, se implementó lo que era educación, bueno, por la televisión, no sé cómo se le llama, mm, eh, ajá, ok. educación. Entonces, se hizo, no sé, una cierta modificación a todo el currículum, integrando también ahora lo que eran los medios de comunicación, como la televisión, ¿no? Ujú,
de cómo para poder implementar las clases. Bueno, se hacía frente a la situación que trajo consigo la pandemia, ¿no? Entonces siento que básicamente este tipo, bueno, esta parte o el tema una fuente social o cultural, sociocultural, Ujú, habla de eso, ¿no? De ujú, cómo eh, los currículos se van a basar en las necesidades de la sociedad, que como ya mencionaba en la otra clase, tendría que basarse un poco más justamente en las necesidades bueno, de cada región, de cada contexto, ¿no? Por eso se le mencionaba que había esta conexión de que sea un currículum común para todos, pero que fuera flexible, ¿no? Que ujú, pudiera modificarse de acuerdo a la sociedad eh, que se vaya a implementar, ¿no? ujú. Eh, y pues sí, básicamente de eso nos hablaba La lectura. la lectura. Ok. Igual nos mencionaba un ejemplo muy notorio cuando se empezaba a esta guerra fría, creo que Ujú. sí era en la guerra fría, donde ya todos las potencias veían quién era Sí, claro. más poderoso, ¿no? Bueno, quería demostrar su poder, el Ujú, poder que tenía o sus alcances. Y entonces empezaba a formar a la gente para el manejo de tecnología, bueno, de crear armas, ujú, todo, o incluso hasta para nada más la manufactura, todo ese tipo de cosas, pues van a afectar ciertos acontecimientos de la historia. Aquí se va a englobar todo la historia de la historia, el presente, incluso el futuro ujú. como sociedad y que va a afectar en la forma de la educación, ajá, cómo fue implementada antes, cómo se está implementando ahora y cómo se requiere que se implemente en un futuro, ¿no? Ok, ok. Este, también, bueno, ya hablando de las fuentes filosóficas, Ujú, pues aquí lo que logré entender es que, pues, aquí no logré entender exactamente todo, ajá. sin embargo, nos hablaba de que el currículum va a estar basado en ciertas perspectivas Ujú, con respecto a lo que es el individuo, algo, ajá, ujú. el- como que lo que era el idealismo, el realismo y el pragmatismo, Ok. algo así, Ujú, eh, o- y que iba pues a tener estas diferentes perspectivas ujú, y que pues todo, ajá, que el currículum iba a entenderse como una totalidad, como una integración de esos aspectos, de todos los aspectos. ujú, Eh, También nos hablaba de que el currículum iba a estar formado por micro, un microplanteamiento, algo ujú, así, microplanteamiento, mesoplanteamiento y macroplanteamiento. ujú, En el primero que era microplanteamiento, ajá, microplanteamiento, ujú, eh, aquí nos hablaba de cómo se iban a estructurar pues las clases o en base a la naturaleza de la disciplina. ujú. Eh, También bueno, el ay, meso, mesoplaneamiento, algo Ajá. así, Eso planeamiento. que se iban a, eh,
que lo que iba a incluir con respecto a las áreas, Ujú, digamos, ajá, en base a las áreas, eh, y posteriormente lo que era macro planeamiento, ujú, que iba a ser el resultado de las dos anteriores. ujú. Es decir, que iba a ser un conjunto de, pues sí, cierta organización, se podría decir, Ujú. entre estos niveles en los cuales se van a estructurar o en lo que se va a basar el contenido que se va a implementar correspondiente a cada disciplina o cada área, y ya pues eso iba a ser parte de lo que era el currículum. Ok. Pero pues hasta ahí, como le mencioné, no logré comprender del todo, Muy bien. pero parte de ello es eso. Ok, ok. Muchas gracias, Gise. Un segundito, permíteme. Es que aquí tengo a estos niños. Quieren que les haga yo mucho caso. Bueno, nada más para complementar lo que ya dijo su compañera, a excepción, claro, de lo que es lo filosófico, en este sentido del idealismo, el realismo y el pragmatismo, ¿no? Que son cosas filosóficas eh, nos confunden un poquito. Eh, vamos a trabajarlas en un ratito más. Nada más comentar en este sentido de lo social. Hemos visto en más de una de nuestras conversaciones que precisamente en este sentido de la educación no puede haber educación si no se socializa. ¿Sale? Se necesita haber una socialización para que exista esta educación. Ahora, en este otro sentido, que ya también hemos comentado, el currículum por lo general se realiza con respecto a las necesidades que la sociedad tiene en un momento determinado, ¿no? En un momento determinado, en un espacio determinado, en un contexto determinado. Es decir, que se necesita para que el país o el espacio donde estés llegues precisamente a alcanzar el nivel que por lo general se tiene que medir respecto a la riqueza que el país genera, ¿no? En ese aspecto, siempre la escuela va a estar dependiente de la sociedad o de lo social o del sistema social, ¿no? Desde los intereses de los espacios que se necesite para mejorar en el país. En ese aspecto, digamos, la educación, ¿sale? En ese aspecto, lo educativo. Es decir, eh, cuando hablamos del currículum desde el punto de vista social, hablamos desde las necesidades, ¿no? Hablamos desde las necesidades que se tienen que cubrir en nuestros espacios educativos. Por ejemplo, en este proceso de industrialización del país, ¿no? En este proceso de industrialización del país, permítame. Tere, ven por tu hijo. En este proceso de industrialización del país, en algún momento, necesitábamos digamos, gente preparada en la industria, ¿no? Que supiera manejar máquinas, etcétera, etcétera, que fue más o menos en los años de los 80
cuando se empezó a generar la industrialización del país. Recuerden que nosotros como país, digamos, en este periodo de precisamente la Guerra Fría, ¿no? También a nosotros nos afectó y dejamos de trabajar en los campos, ¿no? Dejamos de trabajar en los campos, a eso se le llama hoy desagrarización, ¿no? Nos dejamos de trabajar en los campos, de producir nuestra propia comida, ¿para qué? Para irnos a este proceso de, digamos, de la industrialización. Y esa fue una necesidad social o fue una necesidad impuesta por algún gobierno en el sentido de que se pensaba que si se industrializaba más al país tendríamos una mejor vida futura, ¿no? Lo cual, bueno, ya nosotros sabemos que implica que no produzcamos nuestro alimento y entonces implica que estemos comprando alimento fuera. Y eso es parte de la fuente social, ¿no? Dentro del currículum. Cuando se buscan aquellas características o aquellos espacios que se tienen que llenar para precisamente llenar estos currículos porque es lo que necesitamos en el país. En ese sentido, siempre se hace un análisis de esta sociedad para poder ponerlo al servicio del Estado. En ese sentido, la escuela siempre es dependiente del sistema social, ¿no? Ahora, recordemos que la educación es propuesta por el Estado. Tanto es así que el Estado es el que mantiene la educación, es el que paga a los profesores, es el que pone las instalaciones, hace las instalaciones, etcétera, 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 ¿no? Y entonces en ese sentido debe de generar un retroactivo, ¿no? Es decir, a nosotras se nos ha educado para que eventualmente en algún momento, especialmente en los veintitantos, de los veintitantos a los 50 años, tengamos una vida productiva, ¿no? Y en ese sentido podamos pagar nuestros impuestos y lo que tengamos que pagar al Estado para poder vivir. Y eso es parte del, digamos, se retoma como esa inversión que se hizo y que nosotros vamos a pagar en un momento determinado de nuestras vidas, ¿no? Eso pasa en todos los países. En México pasa de esta manera, ¿no? Que se nos educa, hay un currículum definido, hay materias específicamente definidas, ¿no? Que me van a permitir en algún momento dedicarme a, a una profesión, ¿no? Y que esa profesión va a generar recursos económicos que a su vez tenemos que repartir al Estado, ¿no? Por eso dice que la educación sirve, por lo tanto, a fines sociales y no solo a fines individuales. Es decir, para qué se necesita un país educado? Bueno, pues para que precisamente nosotros en algún momento sigamos siendo el motor de ese país y siga creciendo. Es decir, si sirve para motivos personales o para fines individuales. En este sentido, yo como licenciada en pedagogía me va a contratar el Estado, la SEP, ¿no? Voy a tener un contrato, voy a tener, digamos, todos los beneficios de estar en la SEP, ¿no? Pero también me van a quitar impuestos y me van a quitar ese tipo de cosas. Quizás yo en ese sentido de mis fines individuales, pues precisamente pueda yo tener un coche, una casa, etcétera, etcétera, ¿no? Ya satisfació o ya hay una satisfacción, perdón, de lo que yo quería. Pero también nosotros estamos en ese sentido de los fines o de los intereses sociales de la sociedad o del Estado. No sé si me voy explicando ahí. ¿Sale? Y en ese sentido la educación, y por eso es que dentro del currículum se debe de investigar la sociedad y las necesidades que tenga la educación, o en este caso en nuestro país, las necesidades que tenga precisamente nuestro país. Por ejemplo,
en este, en este sexenio, sí o no, cuéntenme ustedes o recapitulemos todas, sí o no es verdad que se incrementaron algunas materias que tienen que ver con la alimentación, ¿no? Que tienen que ver con la diversidad o con la interculturalidad, que tienen que ver con, digamos, la lengua madre de algunos espacios educativos, sobre todo en la sierra. Es decir, el interés de esta, digamos, de este nuevo currículum o de este currículum al que se le ingresaron algunas materias tiene que ver precisamente más con esta parte humana, ¿no? Con el incluir a todos los espacios en los que estamos, teniendo en cuenta que somos multiculturales, pluriculturales, interculturales, ¿no? Es decir, que somos una mezcolanza de un montón um, de razas, ¿no? Y que aprendemos de maneras diferentes. Y en ese sentido se intenta incluir esos aspectos para que tengamos una mejor alimentación, para que podamos hablar en nuestra desde nuestra lengua madre, etcétera, etcétera. Y desde ahí hay un estudio que era evidente desde hace muchos años, pero que apenas hasta ahora se está trabajando. Por ejemplo, la inclusión en este sentido de nuestros hermanos afro-mexicanos, ¿no? Ahora ya se reconoce la cultura, etcétera, etcétera. Y entonces ahí hay toda una investigación social que me puede justificar el por qué se está haciendo este nuevo currículo. Que desde mi punto de vista todavía no hay un cambio radical con respecto al currículo, ¿no? Todavía no existe ese cambio. Pero que bueno, estamos ahí dando esos pasos, ¿no? Por eso dice, es necesario, leo aquí textualmente, dice, es necesario impulsar una revisión de los currículums hoy vigentes en nuestros países iberoamericanos, ¿no? Donde se pueda, con este proceso, intervenir profesores, científicos, especialistas en la didáctica, psicólogos, instituciones sociales, es decir, dentro de esta formación del currículum necesitaría intervenir toda la sociedad o al menos los mayores involucrados. Creo que hemos hablado en otros momentos en que por eso es que no hay una innovación del currículum o no hay un nuevo currículum, porque se ha implementado el que ya está. No han venido a nosotros como estudiantes, cuando menos de esta carrera, a preguntarnos, oiga, ¿y usted cómo ve la educación? ¿Qué es lo que se podría mejorar? O desde acá, cómo la nota? O a los profesores, ¿no? Que se necesita específicamente para, pues para eso, para mejorar la educación, ¿no? Bueno, en ese sentido lo social, ¿no? Para cerrar esta parte de lo social. No sé si alguien tenga un comentario, además de su compañera Gise, que ya nos hizo favor de comentarnos algo. ¿Alguna de ustedes? Y si no, bueno, vamos a ir terminando con lo de fuente filosófica. ¿No? ¿Nadie? Bueno. Ok, ¿qué pasa con la fuente filosófica? Miren, es cierto que la educación necesita socializarse y está al servicio de la sociedad o a lo que el país o el espacio necesite, pero la educación no podría ser posible si no hay este proceso de reflexión, ¿no es cierto? Es decir, no solamente necesitamos ir a repetir lo que ya está escrito en los libros, o lo que ahora un muchacho o un niño puede aprender desde la internet, ¿no? Sino necesitamos en ese sentido
pensar la educación, ¿no? Y por eso es que habla de tres aspectos o de tres perspectivas, ¿no? Que es el idealismo. Muchos de nosotros o de nosotras en este sentido de realizar un currículum, lo que necesitamos o lo que queremos es que sea ideal, que sea el mejor, que sea posible, que me dé una idea de lo que yo significo, etcétera, que sea lo ideal, ¿no? Como cuando pensamos que la ropa que me voy a poner es la ideal y cuando nos la vemos puesta decimos, híjoles, creo que no era la ideal. Es decir, el idealismo tiene que ver con esa parte que queremos alcanzar, lo que es ideal, ¿no? Pero en otros espacios hemos visto que un currículum no puede estar terminado. Siempre está en constante modificación y en constante avance, es decir, está mejorando, siempre está mejorando. Y en ese sentido, no podemos llegar al idealismo, pero eso es una de las perspectivas filosóficas, que sea ideal, ¿no? Que sea lo que debe de ser, ¿no? Que nos dé una idea de lo que es el ser hombre en este aspecto, digamos, citado textualmente, dice que nos dé una idea del hombre o de un ser superior, ¿no? De lo que somos, ¿no? Que somos un ser superior, que todos lo sabemos, etcétera, etcétera. Hay por ahí otros estudios de que dicen que nosotros debemos de aceptar que nunca vamos a conocer el todo, que siempre estamos ahí aprendiendo nuevas cosas. En ese sentido, lo ideal. ¿Qué pasa con el realismo? ¿No? ¿Qué pasa con el realismo? Es lo que se, lo que se interpreta, ¿no? Del mundo real. Es decir, lo real, lo que es lo real. Es decir, el currículum es lo que es y entendemos que precisamente va a ir cambiando, ¿no? Que no podemos hacer un currículum específicamente bien hecho porque siempre sabemos que está cambiando, ¿no? Y en ese sentido el pragmatismo, que habla precisamente de que es dinámico, ¿no? De que la realidad cambia. Decía la compañera, es que estábamos, este currículum se cambió porque, bueno, se viene la pandemia y empezamos entonces nosotras, a buscar una nueva forma de aprender. Y muchos de nosotros o muchas de nosotras no teníamos la habilidad, sí sabíamos usar la tecnología, pero no teníamos la habilidad precisamente para usarla en lo educativo, ¿no? Y entonces ahí entra el pragmatismo. Hay una realidad dinámica, hay una realidad cambiante, ¿no? Y que cambia permanentemente. Por eso es que habla de que es pragmático, ¿no? Y que es pragmático también en este sentido de la aplicación que se le da a ese currículo. Por ejemplo, eh, antes de la pandemia, pues bueno, el currículum era uno y la aplicación de el currículum era dentro de las aulas, ¿no? Dentro de las aulas. Y en la pandemia el currículum sigue siendo el mismo, no cambia, pero ¿qué es lo que cambia? La manera en la que nosotras damos ese currículum o lo aplicamos. Porque ahora nuestras aulas no son más en nuestros espacios físicos, sino en nuestras casas con un teléfono celular, etcétera, etcétera. Lo que implica precisamente que yo me sienta descontextualizado, ¿no? Y que entonces no pueda yo utilizar esa, digamos, esa tecnología para, pues para lo educativo, ¿no? Es decir, nos volvimos de ser, digamos, personas que estudian en el aula
a personas como docentes y como alumnos que innovan en esta educación por medio de las tecnologías. Y las tecnologías educativas, que no es que apenas existieran, sino que ya existían desde hace mucho tiempo, pero como lo decía su compañera, no estábamos acostumbrados precisamente a utilizar esas tecnologías, ¿no? Y transformamos la educación presencial, ¿no es cierto?, a una educación digital. Ahora todo es por medio de lo digital, o al menos hasta hace algunos momentos era por medio de lo digital. Es decir, fuimos cambiando nuestra forma de trabajar. Aunque el currículum de fondo no ha cambiado, pero sí ha cambiado en este sentido de la aplicación del mismo. Eso es, digamos, esta parte del pragmatismo. Bueno, no sé si me explico en estas tres posturas. Sí, más o menos. ¿Dice? ¿Itzel? ¿Joana? Sí, Lick. Ok. Bueno, y ya para ir finalizando, ¿sale? Para ir finalizando. Con respecto a, con respecto a esta manera, desde esta parte filosófica, que ya no tiene tanto este sentido de filosófico, de estas instancias las cuales conforman la arquitectura del plano, del currículum, que es el microplanteamiento, ¿no? El microplanteamiento es precisamente en este sentido social que ya se hizo, ¿no? En este sentido filosófico que entendemos que va a estar en movimiento, que no puede ser del todo ideal, ¿no? Y que debe de ser realista, pero que puede ir moviéndose conforme pasen los años. Un microplanteamiento, ¿no? ¿Qué es el microplanteamiento? Pues yo lo vería así como, a ver, vamos a dar pedagogía. Vamos a armar el currículum de pedagogía. ¿Qué necesitamos en pedagogía? Bueno, es que ahora ya hay nuevas tecnologías. Perdón, ya existen nuevas tecnologías. Hay que hablar de la equidad, de la empatía. Bueno, esos son los micros planteamientos, ¿no? Es decir, a lo mejor yo les pongo en el currículum como un microplanteamiento las materias que se van a dar. Por ejemplo, innovación educativa, ¿no? Por decir algo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque siempre necesitamos estarnos innovando y necesitamos tener precisamente las herramientas para eso. Hablamos de tecnología, es que necesitan en pedagogía saber estrategias, metodologías, pero enfocadas a la educación, ¿no? Desde usando la tecnología. Y entonces, ¿qué podríamos ver? Bueno, pues entonces podríamos poner una materia que se llame entornos virtuales de aprendizaje, por decir algo, ¿no? Una materia que se llama entornos virtuales de aprendizaje, es decir, donde podamos tomar de las herramientas que se dedican a la educación, como foros, como blogs, como no sé, ahora podríamos decir esta plataforma que es Google, ¿cómo se llama esto en lo que estamos? Uy, se me olvidó su nombre, pero Google Meet, ¿no? Podríamos usar Google Meet, etcétera. Es decir, ciertas plataformas que tengan que ver con la educación, ¿no? Y entonces ahí estamos. Eso es lo micro, ¿sale? Los pensamientos que tenemos de cómo vamos a ir armando digamos, el currículum desde ese microplanteamiento, desde las materias, ¿no? A lo mejor necesitamos saber de lo socioemocional, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Una materia que se llame pedagogía socioemocional o algo así, ¿no? Donde podamos ver precisamente, unido con la psicología, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo cuando nos sentimos de una manera o de otra manera y cómo podemos trabajar en ese sentido, ¿no? Es decir, eso sería lo micro. Y en ese sentido la estructura, ¿no? De eso que se va dando. Y luego habla del mesoplaneamiento,
¿no? Eh, Esto es con respecto dentro de la estructura a los ejes curriculares que se van a aplicar precisamente en ese espacio o cómo se van a integrar. ¿Qué materia debe ir antes que la otra materia? ¿Cuáles son los temas que van a ir dentro de esa materia? ¿Por qué tiene que ir una materia antes que la otra? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Es decir, cómo justificar y proponer los temas que se van a trabajar dentro de esas materias. Y finalmente el macro planeamiento, que sería el resultado final, ¿no? De este proceso de trabajo con respecto al microplaneamiento, al mesoplaneamiento y se los leo aquí, la composición global del PESUM, ¿no? De las asignaturas. Es decir, el total de las asignaturas, es decir, cómo va a quedar cada una asignatura, cada una de esas asignaturas y qué cosa van a ver en cada una de esas asignaturas, ¿no? Ya el currículum como está formado, pero además, no solamente el currículum, sino los temas que se van a ver dentro del currículum y la planeación o los planes y programas dentro de ese currículum. O al menos así tendría que ser desde el bachillerato para abajo, ¿no? En la universidad, algunos currículums solamente tienen los temas, pero no tienen la proposición de los temas, pero no tienen los temas en sí. Y entonces eso implica la investigación del docente o implica la libertad del docente para buscar dentro de esos temas otros que sean interesantes y que puedan incrementar el conocimiento. Bueno, y en ese sentido, el currículum como tal va a incluir digamos, esa enseñanza que va desde lo esencial, ¿no? Ya lo hemos visto en otros espacios. Es decir, no podemos empezar a hacer algoritmos si no sabemos, digamos, hacer lo más básico o no podemos estar trabajando con el teorema de Pitágoras si no sabemos sumar y restar y dividir, ¿no? Es decir, lleva un proceso y ese proceso es, digamos, de acuerdo a un estudio que se ha hecho, tomando en cuenta precisamente estas necesidades sociales y estas formas de pensamiento para la educación, ¿no? Que es la filosófica. En este sentido de lo ideal, en este sentido de lo real y en este sentido de... ¿Cuál era el otro? ¿Quién me comenta? ¿El qué? En este sentido, ¿qué? Ideal, real y cuál es el siguiente, ¿no? En este sentido pragmático, ¿no? De movimiento, de acuerdo a la causa. Bueno, no sé si me expliqué bien hasta aquí. ¿Tienen alguna preguntita? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, supongo que todo está bien. Le vamos a dejar ahí, ¿les parece? Solamente la siguiente lectura. Ok, muchas gracias, Gisa. No, bueno, en parte no. Ok, muchas gracias, Gisa. La siguiente lectura, que sería igual la sesión 4, que es psicológicos. Voy a ver qué tan largo está el texto. Y si está corto, ya yo creo que mañana pasado o el sábado les envío otra lectura, ¿no? O otras dos lecturas de la anterior clase y de esta, ¿no? Para que podamos tener esas dos lecturas como referencia. Bueno, entonces eso sería sesión 4, la 2.3, que es psicológicos, y también me hacen un audio. ¿Sale? Ok, bueno, supongo que sí. Le vamos a dejar aquí. Le vamos a dejar aquí, ¿les parece?
nos veríamos la siguiente clase el día miércoles. Esperemos que ya en horario normal. Sí, Rick. Ok. Bueno, pues cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase. Un saludito a todas.